Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Adriana González. Hoy vamos a hacer esta mesa reciclando. Si te gusta este tipo de manualidades, puedes suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas. Antes de las medidas te quiero enseñar cómo hago las piezas de cartón más fuertes y gruesas. Para esto uso pegamento para madera. Corto las 3 piezas de la misma medida y las pego entre sí de esta forma. Ponemos cinta de enmascarar por toda la pieza para que no se mueva mientras seca. Aquí les quiero mostrar la diferencia del cartón antes y después de este paso. El cartón que utilizo es muy delgado, solo tiene 2 milímetros de grosor y al hacer este paso queda mucho más fuerte y grueso. Ahora sí vamos con las medidas. Hacemos 2 piezas de 40 por 30 centímetros y 2 de 20 por 30 centímetros. Pegamos las piezas de esta forma. Sobre los extremos de una de las piezas de 40 por 30 pegamos las dos de 20 por 30. Cortamos desde el puntito que hicimos de 1 centímetro en diagonal.
Medimos y marcamos 5 centímetros en las 4 esquinas. Ponemos el tubo sobre el punto inclinado hacia afuera y marcamos. Yo marco las dos partes con un mismo número, por ejemplo aquí pongo 1 en el tubo y 1 en el círculo que hice para cuando los pegue, pegar el mismo. Ahora con la punta de un cúter vamos a quitar la primera capita del papel del cartón muy suavemente de esta forma. Pegamos los tubos con bastante silicona caliente de esta forma. Sostenemos un poco mientras seca la silicona. Reforzamos con bastante silicona caliente cada uno de los tubos. Ahora pintamos con pintura acrílica y para la parte de la mesita voy a usar blanco. Para las patas voy a usar este tono azul porcelana. Así hacemos esta mesa reciclando cartón y tubos de cartón. Espero que les haya gustado esta idea. Si fue así, pueden darme un like y no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis ideas. Hasta pronto.